En la anterior diapositiva vimos al derecho protectorio, su evolución y al trabajador en su fase individual. Ahora lo vamos a ver en su fase colectiva, organizado en una asociación sindical. Vamos a ver sindicato y ley de asociaciones sindicales. En el concepto que acá les presento, estamos hablando de un conjunto de trabajadores que mancomunadamente se unen en defensa y promoción de sus intereses laborales ante el empleador. Siempre tiene que haber la figura de un empleador, porque si no, no serían empleados. Parece una cuestión sencilla, pero muchas veces la persona contra la cual se unen los empleados para formar una asociación sindical no siempre resulta ser el empleador, sino que es alguien a quien ellos recibían órdenes pero no es su empleador. Por eso tiene que haber una relación contractual con la persona con la cual reciben las órdenes. El empleador puede ser particular, empresa o el Estado. Esto viene también de la mano de lo que habíamos visto del concepto del trabajo como una cuestión social. Acá el concepto de sindicato permite identificar una agrupación de gente trabajadora que se desarrolla para defender los intereses financieros, profesionales y sociales vinculados a las tareas que llevan a cabo quienes la componen. No siempre es defensa, también muchas veces es creación, cuando no existen determinados derechos y se crean, nacen nuevos derechos. También puede ser para los que están mejorarlos. Pero bueno, siempre se lo toma al sindicato como un organismo de ataque, cuando en realidad el ataque tendría que ser lo que menos tendría que hacer, sino que tendría más que proponer ideas y realizar cuestiones más de diálogo y de capacitación. El objetivo principal es el bienestar de sus miembros, es decir, asegurar condiciones dignas de seguridad e higiene laboral y generar mediante la unidad la suficiente capacidad de negociación como para establecer una dinámica de diálogo social entre el empleador y los trabajadores. A esto me refería cuando hablaba en la anterior diapositiva, en el anterior PowerPoint, de esta diferencia que hay entre el empleador y el empleado. El empleado es único, es una sola persona, y el empleador, al ser una empresa, genera una mayor fuerza de ataque contra el empleado, lo cual hay una desigualdad a la hora de sentarse a charlar de cuestiones necesarias para desarrollar el trabajo. Por esto, cuando se unen los empleados con una idea en común, normalmente se tratan de equilibrar estas relaciones de negociación, componiéndose y pudiendo llegar a un objetivo que sea bastante favorable para ambas partes. Por eso la idea del sindicato en general es unir a sus miembros. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones laborales, para tratar de crear distintas en cada caso, como ha sucedido ahora con el tema del coronavirus, con el teletrabajo, y en esta cuestión de mejorar la negociación, como dice, la dinámica de diálogo social entre el empleador y los trabajadores. La libertad sindical de los trabajadores para crear, organizar, afiliarse, no afiliarse o desafiliarse, cambiar de sindicato, es libre y sin injerencia del Estado, de los patrones, empleadores u otros sindicatos. Vamos a ver ahora la ley de asociaciones sindicales. Mediante esta ley se regulan, entre otras cuestiones, aquellas atinentes a la forma de las organizaciones de trabajadores, lo que es la tutela sindical, la representación del sindicato en la empresa y la protección de los representantes gremiales. Además, se establece un sistema de personería gremial mediante el cual se encuentra un importante cúmulo de atribuciones esenciales en las organizaciones reconocidas por el Estado con personería gremial.
y por otro lado se deja a aquellas simplemente inscritas sin estas facultades, o sea, sin las que tienen personería gremial. Cuando vimos el artículo 14 bis, que yo les recomendaría que lo tengan a mano, vimos que había distintos grados entre el primer párrafo y el segundo párrafo con respecto a la asociación sindical. Desde una simple asociación hasta una asociación que inscribe o que se inscribe, y luego esta asociación ya inscripta como persona jurídica va un paso más y adquiere una personería gremial. Esto es lo que vamos a ver a continuación. En el artículo 4 de la ley nos dice que los trabajadores tienen los siguientes derechos sindicales: constituir libremente y sin necesidad de autorización previa asociaciones sindicales, afiliarse a las ya constituidas, no afiliarse o desafiliarse, reunirse y desarrollar actividades sindicales, peticionar ante las autoridades y los empleadores, participar en la vida interna de las asociaciones sindicales, elegir libremente a sus representantes, ser elegido y postular candidatos. Siempre tengan en cuenta, y que es muy importante, no solo para los derechos sindicales, sino para los derechos en general, que el derecho es una expectativa. El derecho es una facultad que tenemos, pero no es absoluto. Se ejerce siempre con las reglamentaciones que hay. Entonces, para reunirse y desarrollar actividades sindicales, tenemos que pedir permiso al empleador para tomar horario de trabajo y desarrollar una actividad sindical, siempre y cuando no seamos un gremio inscripto. Simplemente reunirnos los trabajadores para plantear un tema de trabajo, tenemos que pedir permiso. Y esto es así porque nosotros trabajamos pero no somos dueños de la empresa, ¿sí? Y si nos queremos arrogar la facultad de dueño, nos puede salir muy mal, porque ya de entrada nos pueden plantear cuestiones de ilegalidad en las reuniones, que por ahí parece que muchos no le dan bolilla, pero cuando después se sientan los empleados, los empleadores y la Secretaría de Trabajo, todas estas cuestiones se ventilan y se toman como agresiones al empleador. Cuestiones que no estaba la intención ni jamás se agredió al empleador, pero sí se toman como defensa. Por eso yo les recomiendo que si piensan reunirse por alguna cuestión de planteamiento, ya sea en el servicio, en el lugar de trabajo o donde quieran, pidan permiso, háganlo con tiempo, busquen un lugar donde no molesten a otras personas, y de esta forma no van a tener después que dar explicaciones por estas cuestiones, ni salir en titulares de diarios como los violentos que se reunieron en un lugar. Si no se les da permiso, vuelven a solicitarlo por nota, y si no se les vuelve a dar permiso, van a la Secretaría de Trabajo solicitando que intervenga a los fines de que puedan ustedes desarrollar una actividad sindical. Las asociaciones sindicales tienen los siguientes derechos. Observen que en el artículo anterior habíamos visto que los trabajadores pueden constituir una asociación sindical. Ahora ya la constituyeron, ya se reunieron. Entonces, ¿qué derecho tiene esta simple asociación sindical? Simple porque todavía no está inscripta, porque todavía no tiene determinada relevancia. Determinar su nombre, no pudiendo utilizar los ya adoptados, ni aquellos que pudieran inducir error o confusión. Determinar su objeto, ámbito de representación personal y de actuación territorial. Adoptar el tipo de organización que estimen apropiado, aprobar sus estatutos y constituir asociaciones de grado superior, afiliarse a las ya constituidas o desafiliarse, formular su programa de acción y realizar todas las actividades lícitas en defensa del interés de los trabajadores. En especial, ejercer el derecho a negociar colectivamente, el de participar, el de huelga y el de adoptar además medidas legítimas de acción sindical. Cuando determinan su nombre, tienen que fijarse que no esté ya inscripta otra asociación sindical con el mismo nombre, ni tampoco que puedan inducir a un error o a una confusión con otras
asociaciones sindicales. El objeto es para qué vamos a trabajar juntos. ¿Cuál es la idea? El ámbito de representación es solamente para el hospital, para la ciudad de Viedma, para toda la provincia de Río Negro, y también la actuación territorial. Representación personal es si vamos a representar solamente a los enfermeros, o vamos a representar a todos los técnicos, o a los profesionales, o al servicio de apoyo. Y en la actuación territorial, ahí sí lo que les estaba diciendo, si es solamente para el hospital de Viedma, por ejemplo, si es para la ciudad de Viedma o para la provincia de Río Negro. Ya en el artículo 23 estamos viendo que esta asociación ya está inscripta. Entonces, cuando se inscriba, esta asociación, que se hace en personas jurídicas, adquirirá, como bien dije, persona jurídica y tendrá los siguientes derechos: peticionar y representar a solicitud de parte los intereses individuales de sus afiliados, representar los intereses colectivos cuando no hubiera en la misma actividad o categoría de asociación con personería gremial. ¿Qué es a lo que viene? Formamos una asociación sindical, pero no la inscribimos. Entonces voy yo a ver al director del hospital a decirle: mire, los enfermeros del servicio de rehabilitación realmente queremos que nos modifiquen las estufas porque no alcanzan a una temperatura, o que las reparen porque nos morimos de frío. El director me va a decir: ¿y usted a quién representa? No, nosotros somos una asociación sindical. ¿Están inscriptos? No, entonces no puede venir usted en representación del resto. Tienen que inscribirse. ¿Sí? Es muy importante esto, porque son las cuestiones formales, jurídicas, que, como ustedes ven, son sencillas, pero si no las conocen, no las pueden aplicar. Por eso a mí me importa que conozcan estas cuestiones si el día de mañana deciden formar una asociación de trabajadores o una asociación gremial. Son las cuestiones formales por las cuales les bajan los reclamos siempre. Entonces, peticionar y representar a solicitud de parte siempre y cuando esté inscripta la asociación sindical. Representar intereses colectivos cuando no hubiera la misma actividad o categoría o asociación con personería gremial. Por ejemplo, si quieren ir a plantearle al director del hospital o al director del sanatorio o de la clínica, ¿sí? Que quieren, no sé, un aumento en los sueldos, les van a decir: no, ustedes no pueden porque no tienen personería gremial. En la clínica o en el sanatorio está ATSA, que es el gremio del privado, que tiene personería gremial. Y en el hospital, que es una actividad pública, está UPCN o AT, que tienen personería gremial. Si ustedes no tienen personería gremial, no pueden venir, así estuvieran inscritos, a solicitar un incremento de haberes. Y después, a su vez, además de peticionar y representar, pueden promover la formación de sociedades cooperativas y mutuales, el perfeccionamiento de la legislación laboral, previsional y seguridad social, la educación general y formación profesional de los trabajadores, imponer cotizaciones a sus afiliados. Esto es que cuando están inscritos con personería jurídica pueden cobrar una cuota para que se la descuenten de sus afiliados, realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización previa, que era lo que le hablaba anteriormente. Y a su vez, porque ¿cuál es la idea? Decimos: vamos a formar una asociación sindical. Perfecto. ¿Qué es lo que queremos hacer? Y no, queremos simplemente tener algún lugar para tener un quincho, para poder reunirnos, para poder hacer cursos, para poder hacer proyectos para mejorar la ley de enfermería, generalmente cuestiones así. Bueno, entonces no vamos a pedir la personería gremial, que es el último de los pasos que ya vamos a ver dentro de un ratito. Vamos con la inscripción en personería jurídica y ya con eso podemos realizar todas estas cuestiones. El artículo 25 nos dice: la asociación que en su ámbito territorial y personal de actuación sea la más representativa obtendrá personería gremial siempre que cumpla con los siguientes requisitos.
Este fue un artículo muy discutido, y acá en Río Negro principalmente, porque en principio fue UPSN la que tuvo siempre mayor cantidad de personería gremial, a nivel estatal les estoy hablando. Entonces, no permitía que otras asociaciones, como por ejemplo ATE, pudiera obtener la personería gremial. Hasta que en el año 2011, a través de un fallo jurídico a nivel nacional de la Corte Suprema de Nación, pudieron reinterpretar este artículo y darles personería gremial a ATE. Y a partir de ahí ATE se puede sentar y discutir cuestiones salariales, como se sienta también UPCN. Entonces, obtiene la personería gremial cuando se encuentre inscripta de acuerdo a los prescriptos en esta ley y haya actuado durante un periodo no menor de 6 meses. Entonces, si volvemos a repasar, que es lo que a mí más me importa, acuérdense, no me importa tanto los números de los artículos, pero sí que conozcan el sistema. Somos un grupo de trabajadores, constituimos una primera asociación sindical, queremos ir un paso más, lo que hacemos es inscribirnos como persona jurídica, y ya en un último paso, que es el mayor, cuando tenemos, como dice acá, como mínimo 6 meses de antigüedad, y que afilia más de 20% de los trabajadores que quiero representar, a partir de ahí ya puedo pedir la personería gremial. Otorgada la personería gremial, se inscribirá la asociación en el registro que prevé esta ley, publicándose en el boletín oficial, sin cargo, la resolución administrativa y los estatutos. Y si vemos los derechos exclusivos de la asociación sindical con personería gremial, defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores, participar en instituciones de planificación y control de conformidades con lo que dispongan las normas respectivas, intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de normativa laboral y de seguridad social, colaborar con el Estado en el estudio y solución de los problemas de los trabajadores, en fin, un montón de atribuciones que tiene que le dan posibilidades de realmente actuar en el ámbito gremial y poder, digamos, propender a todo ese objetivo que vimos al principio, de que el trabajador pueda tener una calidad en su trabajo que a su vez lo proteja de accidentes y de desgaste y de cuestiones, digamos, que después, digamos, no pueda disfrutar una jubilación porque está destruido, como a su vez le permita esta cuestión de crecer dentro del trabajo a través de categorías, a través de mayores responsabilidades, con lo que concibe un mayor sueldo, y todas estas cuestiones que vienen que el trabajador por sí solo no podría conseguir, sino que unido con otros trabajadores dentro de lo que es una asociación sindical. Y como repaso vamos a ver esto. En el artículo 4 entonces los trabajadores constituyen asociación sindical. En el artículo 5 la asociación sindical tiene derecho a su inscripción como persona jurídica. En el artículo 23 la asociación sindical constituida inscripta tiene los derechos enumerados en este artículo como agremiarse. El 25, la asociación sindical constituida inscripta va un paso más allá y solicita personería gremial. Y el artículo 31, la asociación sindical constituida, inscripta y con personería gremial es estrictamente a lo que se refiere al artículo 14 bis de la Constitución, o sea, quien puede llamar legítimamente a ejercer el derecho a huelga, entre otras cuestiones. La asociación sindical del artículo 31, la que tiene personería gremial, es la que se refiere el 14 bis en el segundo párrafo. Esto es un dato que no es menor, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando ustedes planteen realizar cuestiones gremiales en defensa de derechos legítimos, no por cuestiones formales, no se los bajen
y terminan enojándose y rompiendo todo. Vamos a ver otra cuestión que es importante también dentro de esta ley, que tiene que ver con la representación sindical de la empresa dentro del lugar de trabajo. Utilicé los términos de la ley para no se confundan cuando después si quieren leer la ley. Pero empresa es hospital, empresa es ministerio, empresa es clínica, empresa es sanatorio, empresa es un gabinete de enfermería grande que aglutine varios enfermeros. Entonces dice, los delegados del personal, las comisiones internas y organismos similares ejercerán en los lugares de trabajo, según el caso, en la sede de la empresa o del establecimiento al que estén afectados, la siguiente representación: de los trabajadores ante el empleador, la autoridad administrativa del trabajo cuando ésta actúa de oficio en los sitios mencionados y ante la asociación sindical, y de la asociación sindical ante el empleador y el trabajador. Fíjense qué importante que es este artículo. El famoso delegado que le decimos en los lugares de trabajo es el que tiene que estar en el lugar de trabajo, es el que más tiene que estar, porque son los ojos del sindicato, son los oídos del sindicato, es el cual tiene la posibilidad, por el cargo que tiene, de intermediar entre la necesidad que tenemos nosotros como empleados ante el jefe, y si eso no se resuelve, poderlo trasladar ante la asociación sindical. Por lo tanto, el delegado siempre, y esto es una pregunta de examen, tiene que estar en el lugar de trabajo, ¿sí? Y para eso, ahora vamos a ver, tiene determinados, yo no sé si son privilegios, cuestiones que lo hacen, digamos, que pueda hablar de determinados temas, no que pueda faltar el respeto. Sí que puede hablar, sí que puede peticionar, sí que puede pedir, sin que sea despedido. Pero lo importante es la función que tiene que estar en el lugar de trabajo. Por eso muchos delegados se enojan cuando uno les dice: tenés que venir al trabajo, tenés que cumplir horario de trabajo para podernos ver a nosotros, para poder controlar al empleador, y el delegado nunca está. Desgraciadamente no son todos los casos, pero en muchos casos la queja que uno recibe desde el ministerio es que el delegado nunca va al lugar de trabajo. Si ustedes se fijan, la función esencial del delegado es esa, es estar en el lugar de trabajo. También hay otro tipo de delegado, que es el que es elegido por las elecciones para ocupar un cargo electivo en la asociación sindical. Este trabajador que es elegido para ocupar un lugar electivo, ya sea dentro del directorio, dentro de un cargo, digamos un cargo que tiene que ejercer representación para todos los que son dentro del sindicato, ya esta persona no va a trabajar. A esta persona se le da una licencia y cumple su horario en el sindicato o en la asociación sindical, porque son parte del directorio, porque son parte de una parte, digamos, del mismo gremio. En Río Negro, y ahí se los puse abajo del artículo, cuando es elegido el representante sindical para un cargo en la asociación sindical, se le da una licencia en la cual, si el órgano sindical, si la asociación sindical informa al empleador de que no le va a pagar ningún tipo de retribución, el empleador continúa pagándole el sueldo mediante esta licencia a este empleado que va a ocupar un cargo en la asociación sindical. No es delegado, ¿sí? Tiene un cargo jerárquico dentro de la asociación sindical y por eso no viene a trabajar. Esta es otra pregunta de examen. La persona que es elegida para ocupar un cargo electivo o representativo no tiene que ir a trabajar. Tutela sindical. Para que surta efecto la garantía establecida, tiene que tener los siguientes requisitos. ¿Qué es la tutela sindical?
La tutela sindical es como un manto de protección para que el delegado sindical o aquel que cumple un rol dentro del sindicato pueda peticionar, pueda reclamar, pueda pedir, pueda llamar a huelga en los casos que están habilitados, pueda hacer un montón de cuestiones, ¿sí?, sin que pueda ser agredido por parte del empleador. Pero para que esto surta efecto, dice la ley que tiene que tener dos requisitos que son muy importantes. El primero es que la designación se haya efectuado cumpliendo con los recaudos legales. Y el segundo, que haya sido comunicada al empleador, notificada al empleador. La comunicación se prueba mediante telegramas o cartas, documentos u otra forma escrita. Pero tiene que ser una forma escrita, por la cual se comunicó al empleador. No sirve que venga el delegado, no sirve que venga el representante sindical y diga, che, fui designado para determinada asociación sindical. Tiene que estar por escrito por parte de la asociación sindical comunicando eso al empleador. Y la forma de la elección, como que dice ahí, la de que se haya efectuado cumpliendo recaudos legales, no se las voy a pedir, simplemente sí que sepan estos dos requisitos. Yo además como archivo ¿cómo es que se llama? No me sale. En los archivos que descargué en la plataforma, esa era la palabra, en la plataforma, ahí les puse la ley completa, ¿sí?, de asociaciones sindicales. Si quieren ver la forma de cómo se los elige, está ahí en la ley. Yo no les voy a tomar más que lo que puse en este apunte con respecto a lo que es sindicato, que lo que yo estoy haciendo ahora es una especie de clase, ¿no? Pero es lo que yo les voy a tomar, es lo que está en este apunte. Y lo que yo les digo puntualmente que es pregunta de examen es porque va a entrar. Por eso es importante también que hagan el trabajo práctico, porque en el trabajo práctico están estas cuestiones también trabajadas. Y acá vemos lo que es la tutela sindical. No pueden ser suspendidos, despedidos, ni con relación a ellos pueden modificarse las condiciones de trabajo, si no mediara una resolución judicial previa que los excluya de la garantía conforme al procedimiento establecido en el artículo 47. ¿Cuál es el procedimiento? El empleador, por ejemplo, un representante sindical viene alcoholizado a tomar el servicio, o se pelea a piña con otra persona, o insulta a otros trabajadores, insulta al empleador. Entonces, para poderlo desplazar e iniciarle sumario, lo que tiene que hacer el empleador es solicitar al juez, mediante un escrito, que aparte, ¿sí?, esta tutela sindical para que la Junta de Disciplina o el órgano que tiene que intervenir pueda investigar y pueda deslindar responsabilidades. Y de hecho, dentro de un plazo de 5 días, tiene que disponer la suspensión de la prestación laboral con el carácter de medida cautelar, cuando la permanencia del cuestionado en su puesto o en el mantenimiento de las condiciones de trabajo pudiera ocasionar un peligro para la seguridad de las personas o bienes de la empresa. Fíjense que es muy taxativo lo que dice la ley, porque lo que intenta la ley también es, si bien darle un poco de aire al empleador, en el sentido de que, si bien tiene este manto protectorio, el delegado sindical no puede hacer lo que quiera con ese manto protectorio. Entonces, deja como una llave abierta para que en caso de que cruce la línea que no tiene que cruzar el delegado o el representante sindical, pueda solicitar ante el juez que quite este manto, que quite esta tutela, que quite esta protección que tiene el delegado sindical, para poder, digamos, deslindar responsabilidades mediante el procedimiento que tengan. Será un sumario administrativo si trabaja en el Estado, o será una acción determinada si está en un privado. Y lo que dice finalmente, la violación por parte del empleador de las garantías establecidas en los artículos citados
dará derecho al afectado, en este caso es el representante gremial o el delegado, a demandar judicialmente la reinstalación en su puesto con más los salarios caídos durante la tramitación judicial o el restablecimiento de las condiciones de trabajo. Una cuestión, un dato sencillo que les tiro. Acá lo que nos dice que puede demandar la reinstalación de su puesto, con lo cual el empleador puede despedir, obviamente que puede despedir a la persona porque la empresa es suya, no es del delegado ni es del sindicato. Al ser mi empresa, imagínense que es mi casa, yo puedo despedir a quien yo quiero. Puedo despedir a una persona embarazada, puedo despedir a un trabajador enfermo, puedo despedir a un delegado sindical. Poder puedo, que no deba es otra cosa, pero poder puedo. La diferencia después va a estar en las multas y en los juicios indemnizatorios que voy a tener que soportar, ¿sí? Hay incluso que por vía judicial me pidan la reinstalación en el puesto de la persona. Pero hay un mito en la administración de que no se lo puede tocar, no se lo puede despedir, sí, se lo puede despedir, se lo puede tocar, pero la diferencia está en lo que te tenés que aguantar después, la espalda que tenés que tener para aguantarte cuando se te viene la oleada de juicios y la oleada de salida en los diarios y todo lo que sea. Por eso les digo, tengan en cuenta que poder se puede, deber no se debe, salvo que se aplique todo el procedimiento que está en el artículo.